Nacido en Bogotá en 1976, Carlos Castro es uno de los artistas colombianos más incisivos hoy. En su muestra individual, Buscando lo que no se le ha perdido, Castro presenta obras contundentes como Cosecha, Legión e Imperio, obras que se interesan en el día a día de nuestra condición urbana. Carlos, Buscando lo que no se ha perdido, es su primera exposición en varios años, digamos, en Colombia, en Bogotá. ¿Cómo podríamos empezar? Pues no, fue como estuve casi 3 años fuera del país y pues estuve estudiando, haciendo una maestría en San Francisco. Entonces como que fue, pues llegué hace 6 meses y de alguna forma como todas las cosas que de alguna forma inspiraron en la muestra fueron cosas como que uno ya da por hecho cuando vive en Bogotá, pero cuando vuelve como que se vuelve a sorprender nuevamente, ¿no? Entonces es de alguna forma, como una manera, como una respuesta a ese volver a casa. Sí, una de las cosas interesantes de la muestra es que usted tiene escultura, fotografía y acuarelas. No sé si podríamos hablar un poco de las acuarelas, empezar por ahí. La técnica puede variar, pero todas las piezas de alguna forma están como ligadas, están entrelazadas. Y la acuarela pues fue aprender nuevamente este oficio y de alguna forma un estilo que fue muy común en la colonia, como oficios y costumbres de la gente en esa época. Y pues eso fue lo que empecé a investigar y de alguna forma pues las acuarelas representan eso. Son oficios que hace la gente en este momento y son a veces trabajos como muy inútiles, pero que igualmente la gente hace día a día para sobrevivir. Continuemos de pronto con los trabajos bidimensionales. Usted también está presentando unas fotografías de las alcantarillas de las que emergen unos árboles. Creo que usted invita a que uno cuestione por qué, porque usted ha sido quien ha colocado los árboles en los huecos de las alcantarillas. Pues sí, nuevamente uno como que ve esos huecos y lo que la gente muchas veces hace es poner palos con valletillas o llantas o cosas así. De alguna forma yo quise partir como de ese hueco, de esa falla, para poner estas plantas. Son plantas nativas, plantas de la sabana de Bogotá, plantas que muchas veces ya ni se ven. Entonces era como investigar un poco como ese pasado y a partir de ese hueco, como de esa falencia del presente, poder mostrar algo que de alguna forma hable como de un ciclo. Y también pues digamos el marco de las fotografías es hierro reciclado, del hierro que se compra en estos sitios donde podría haberse vendido este tipo de tapas, ¿no? Sí, hay otra obra que es muy interesante y es, digamos, bastante inusual, que son estas 2 tapas de alcantarilla aquí incrustadas en el suelo de la galería y donde hay 2 acuarios con peces vivos. Esa obra de alguna forma como que funciona en la misma línea, esos registros robados. Uno pasa por ahí, es como un cráter normal en la ciudad y se ha vuelto como un espacio se vuelven como basureros o simplemente queda el hueco ahí. Lo que yo hice fue poner estos huecos y lo que tú ves ahí son seres vivos, hay unos peces ahí adentro, pero también quería hacer como una referencia histórica, entonces son peces de la sabana, peces que ya no se ven para nada, pero que en algún momento estuvieron en los humedales o eran comunes. Entonces es como unir esos 2 momentos. Hay otras 2 obras o 3 obras construidas alrededor o a partir de materiales encontrados. 2 son estos xilófonos, que son como unas máquinas musicales de guerra, y la otra es Cosecha, que es una tusa en la que se han reemplazado los granos de maíz por dientes. Pues sí, un poco como que lo que yo buscaba era hacer como una referencia histórica a partir de un elemento contemporáneo y que de alguna forma es un desecho. Tuve la posibilidad de ir a las bodegas de la policía en la Sexta con Caracas y estaban estas montañas de cuchillos y ellos no saben qué hacer con ellos, están en cuchillos. Entonces los empecé como a estudiar, a ver, y me llamaron la atención sobre todo los cuchillos que eran como personalizados, tenían como la huella del usuario o del dueño, entonces era como una cosa muy personalizada. Yo quise hacer como una referencia histórica y lo que reproducen, la música que reproduce cada máquina es un himno de guerra romano o otro de las cruzadas.
de alguna forma son como imperios o como huellas históricas de las que todavía somos producto, ¿no? Que podamos pensar un poco como en la violencia, no como algo, uy, ¿esto qué está pasando? Como que de alguna forma siempre ha sido así. Y finalmente me gustaría que termináramos con la pieza que está acá atrás nuestro, que es muy bella porque es una interpretación de la loba capitolina. Y me gustaría que nos contara por qué vamos a ver esta muy extraño reemplazo de una loba por un perro, una perra disecada. Pues de alguna forma siempre me ha llamado la atención como el símbolo del perro criollo y el perro callejero, como que hablan del tercer mundo inmediatamente, ¿no? No existen, no están en otros países, están en el tercer mundo, conviven y hacen parte del paisaje urbano. Entonces quise tomar este símbolo, la perra, y la perra pues es una perra que fue sacrificada en zoonosis, donde 2 o 3 veces por semana sacrifican perros porque hay demasiados y no hay que hacer con ellos. Entonces como que es de alguna forma una víctima como de esa, es como un sobrante social ahí que no nos interesa que quede. Pero lo que yo quise es de alguna forma ponerla nuevamente como en esta imagen del ícono, como de la gran escultura y sobre todo como de la madre de una civilización. Entonces por eso pensando un poco en Rómulo y Remo, como pues, los hijos de esta loba que de alguna forma como que marcaron de alguna forma lo que somos todavía. Lo que yo quiero es como un poco pensar en el futuro, ¿no? Y realmente quiénes son los hijos de esta perra en este momento y sobre todo qué está por venir, ¿no? ¿Qué es la sociedad que de pronto podrá ver históricamente esta imagen en 1000 años y decir esto significaba esto o lo otro? Pensar un poco en el futuro, ¿no? En su trabajo, Carlos Castro aprovecha las irregularidades de una ciudad como Bogotá para realizar una obra artística intensa y potente. Esto es Óptica Arte Actual.